una energía producida por la fuente de 100 volts, entonces tendríamos que sumar algebraicamente estas dos corrientes almacenadas para obtener la corriente que define al inductor para T mayor que 0. Y lógicamente, a partir de 0 positivo en adelante, solamente trabajaría la excitación de 100 volts, mientras que la excitación de 50 volts impulso desaparece, se reemplaza por un cortocircuito. Entonces tendría yo un circuito RL, respuesta natural y respuesta forzada. Ese es el procedimiento que vamos a seguir para efectuar los cálculos. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna duda? Es importante, señores, que ustedes cuando van a proceder a desarrollar los cálculos, primero analicen el circuito y definan qué cosa es lo que van a calcular, cómo van a modelar el circuito para evaluar una variable y cómo vamos a llegar a la expresión final de ella, o sea, de la corriente en este caso. Siempre establecer un plan de trabajo para el desarrollo y realización de los cálculos. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? ¿Confirmen? Profesor, disculpe, una pregunta. Adelante. En tiempo T0 negativo, ¿esa fuente también es un cortocircuito? Esa fuente de 50, de 50 impulsos. El cero negativo es un cortocircuito. Siempre. Es un cortocircuito. Sí, sí. Siempre que no actúa una fuente de voltaje es cortocircuito. Y si es una fuente de corriente, sería un circuito abierto. Por ejemplo, si hubiera sido una fuente de corriente, sería un absurdo aquí. Porque a partir de 0 positivo, el circuito no trabajaría. Así hay energía almacenada porque no hay una trayectoria que permite el paso de la corriente. Bien. ¿Otra pregunta? Sí, bien, de nada. ¿Preguntas, señores? Perfecto. Pasemos a la siguiente lámina. Miren. Análisis de las excitaciones. La fuente de voltaje de 100 volts, ¿no?, trabaja entre T menor que 0 negativo y T mayor que 0 positivo. Hay una discontinuidad en este periodo que es cortísimo, ¿no?, de menos 0 a más 0. La fuente de voltaje impulso trabaja entre 0 negativo y 0 positivo. Esto quiere decir, dando respuesta también o reforzando la respuesta anterior, de que cuando nosotros evaluamos en 0 negativo para calcular la energía almacenada en la inductancia, solamente trabajaría la fuente de 100 volts. La de impulso no trabaja. Entonces reemplazamos por un cortocircuito a la función impulsional. Cuando se abre el interruptor, estamos en el periodo 0 negativo y 0 positivo, en esa transición de apertura, recién actúa la fuente impulsional, pero la fuente de 100 volts no trabaja, ¿correcto? Su valor es 0, o sea, es un cortocircuito. En T igual 0 negativo, entonces, el circuito sería el que se muestra en la figura. El inductor es un cortocircuito, y si fuera un capacitor, sería un circuito abierto. Entonces, para este inductor, la corriente en 0 negativo simplemente es 10 amperes. La resistencia de 15 ohms no trabaja. Si hubiera sido un capacitor, entonces el capacitor tendría un voltaje de 100 volts, ¿no?, en su bornes. O sea, se cargaría con 100 volts. En ese caso, esta fuente independiente le produjo una tensión en bornes
que se va a representar después en el instante cero positivo. Se va a presentar en el instante cero positivo en adelante, como una energía almacenada. Entonces, una vez que yo he obtenido la primera respuesta como energía almacenada, tengo que evaluar el efecto del impulso, ¿no? ¿Por qué es importante esta evaluación? Porque me va a definir la magnitud de la corriente almacenada y el sentido de esta corriente. Entonces, vamos a definir si las dos corrientes se suman o se restan. Por eso que se habla de una suma algebraica de corrientes para obtener el valor de la corriente almacenada que va a presentarse para cero positivo en adelante. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Bien, continuamos. Entonces acá tenemos el valor en cero positivo y en cero positivo de 10 amperes. Bien, ahora, cuando se realiza el análisis de la actuación del impulso, hay que considerar de que el inductor todavía no presenta energía almacenada. Ojo, ojo. Bien. El análisis ahora entre cero negativo y cero positivo. Tenemos nosotros que la fuente de voltaje no trabaja, la de 100 volts, solo actúa la de 50 impulso, 50 U sub 0. Es la única fuente de alimentación. Y el circuito, ahora faltó acá una resistencia, creo que le he sumado, o no, vamos a ver si le hemos sumado. Ya. Esta resistencia es de 25. Antes que me olvide. Porque estamos trabajando ya entre 0 positivo y 5. Ya, ahora sí. Bien, faltaba esa resistencia que en realidad no iba a afectar en absoluto, pero para que ustedes no piensen de que no se incorpora así. Ya se abrió el interruptor, se está abriendo el interruptor y por tanto tenemos 25 ohms. Entonces, en ese periodo de tiempo, tendríamos nosotros que B en cero positivo sería igual a 50. Ahí está, 50 U sub 0 de... O sea, ese es el voltaje impulsional que recibe el inductor. Cuando se produce ello, para T mayor que 0, vamos a tener nosotros que la corriente almacenada se obtiene como un quinto, el valor de L, 5 Henry, la integral de 0 negativo a 0 positivo de 50 U sub 0 de T, diferencial de tiempo. Esto quiere decir de que la corriente que está almacenando el inductor producto del impulso es de 10 amperes. 10 amperes. Entonces, en este caso vamos a tener nosotros que para T mayor que 0 van a existir dos corrientes. Una que produjo el impulso y otra que produjo la fuente independiente de 100 volts.
¿Qué polaridad tiene la corriente? Como la tensión tiene una polaridad positiva en el extremo izquierdo, en el borde izquierdo, y negativa en el derecho, entonces la corriente debe circular de izquierda a derecha, según la figura. ¿Correcto? Ese es el sentido de la corriente, que coincide con el sentido de la corriente que produjo la fuente de 100 volts. Entonces, para T mayor o igual que 0, yo voy a tener la suma de las dos corrientes. Y en 0 negativo e I sub 0, ambos son igual a la suma 20 amperes. ¿Correcto? O sea, 20 amperes es la corriente que presenta el circuito para T mayor o igual que 0. Muy bien. Entonces, el análisis ahora para T mayor que 0 y menor que infinito. Solo actúa la fuente de 100 volts. El circuito, ya le hemos separado aquí, sería 20 amperes como energía almacenada, 5 Henry, 10 ohms más 5, 25 ohms y 100 volts. ¿Correcto? Entonces, la corriente en cero positivo, indudablemente que tiene que ser 20 amperes, no hay otra. Y la corriente en infinito faltaría definir. Entonces, si evaluamos en T igual a infinito, el circuito sería este de acá. ¿No? Entonces tengo yo, es un cortocircuito. La corriente en infinito sería 100 entre 25, 4 amperes. Esa sería la corriente en infinito. Aquí vamos a vamos a precisar más para que no se confundan. Ahorita vamos a ponerle 0, vamos a ponerle 0 para que no se confundan. Ahí está, ahora sí. Bien. Para que no entre en confusión. Entonces ya yo no he tenido necesidad de calcular la corriente en cero positivo porque por definición sabemos de que cuando hay una fuente de corriente en serie con una fuente de tensión, la corriente la define la fuente de corriente. ¿Por qué digo esto? Porque en cero positivo tengo una fuente de 20 amperes en paralelo con una inductancia desenergizada que es un circuito abierto. Entonces, la corriente I en cero positivo siempre será 20 amperes. Siempre será 20 amperes. En infinito será 4 amperes. O sea que la corriente disminuye de 20 a 4 amperes. Si no hubiera estado presente la fuente de 100 volts, la corriente hubiera terminado en 0 amperes. ¿No? Bien, ¿preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? Perfecto. Bien, la respuesta completa. La corriente en todo instante será igual a la respuesta natural más la respuesta forzada. O sea, corriente como respuesta natural más corriente como respuesta forzada. Sabemos bien de que la corriente como respuesta natural es una exponencial. O sea, es A por E a la menos T sobre tau. Eso ya sabemos por definición. La constante de tiempo para este circuito sería L sobre R. 5 sobre 25, o sea, un quinto, 0,2 segundos. Significa de que en un segundo ya deberías tener el estado estacionario este circuito. Bien,
La corriente cero positivo, 20 amperes, la corriente en infinito, que es la respuesta forzada, 4 amperes. Entonces, construimos nosotros nuestra ecuación de respuesta o nuestra respuesta en el dominio del tiempo, que sería I de t igual a la menos 5t, la respuesta natural, más I en infinito. Reemplazamos valores y para calcular, sabemos bien la constante, evaluamos en 0 positivo y tendríamos el valor de la constante A, que es 16. Con ello ya podemos nosotros dar una respuesta completa. O sea, la corriente de T tiene una expresión que es 16e a la menos 5t más 4. Ahora, amperes. Evaluamos en t igual 0, 20 amperes, en t igual infinito, 4 amperes. Cumple con las condiciones iniciales y finales. Y la gráfica. En la gráfica, ¿qué observamos? Que la corriente IDT inicialmente parte de 20 amperes y conforme pasa el tiempo se va disminuyendo hasta alcanzar un estado estacionario de 4 amperes. ¿En cuánto tiempo? Aproximadamente 5 segundos, porque la constante de tiempo es, 5 tau sería un segundo, porque la constante de tiempo es 0,1 segundo. ¿No? Esa sería nuestra respuesta. Ahora, ¿qué hubiera pasado si me solicitaban el voltaje en la resistencia? En la resistencia de 15 ohms, por ejemplo. Si me solicitaban ese voltaje, simplemente multiplicaba 15 por la corriente IDT y obtenía yo el voltaje que se va presentando en los bornes de la resistencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, si me hubieran pedido el voltaje en los bornes del inductor, sería L por derivada de corriente respecto de tiempo. O sea, 5 por la derivada de esta expresión. Esto quiere decir, señores, de que cuando ustedes tengan que solucionar un problema, pueden optar por hallar la variable directamente. De lo contrario, tratan de calcular la variable que mejor se acomoda, llamémosle así, a la forma de conexión del circuito. Circuito serie, me piden voltajes en la resistencia. Muchos de ustedes entran en duda y dicen, pero la resistencia no es un elemento almacenador de energía. Muy bien, la resistencia no será un elemento almacenador de energía, pero la corriente que circula sigue un proceso transitorio. Y al estar conectada en serie con una resistencia, la corriente es la misma para toda la red y por tanto, el proceso transitorio que sigue la corriente no se produce exclusivamente en la inductancia, sino en todos los componentes que están conectados. Entonces, la corriente tiene una forma exponencial. Cuando esa corriente circula por la resistencia, produce un voltaje que también tiene una forma exponencial. O sea, la respuesta transitoria en un circuito no es exclusividad de lo que se presenta en bornes del inductor y el capacitor. La respuesta transitoria es la que influye en el comportamiento de todas las variables, corriente o voltaje, por la presencia de elementos almacenadores de energía. Si hay una inductancia o hay una capacitancia en una red resistiva, entonces la corriente va a tener una forma exponencial. Y todas las variables que se presenten en ese circuito deben tener esa forma de onda, de excitación. ¿Correcto? Lógicamente va a depender de cómo estén conectados. Si están en serie, indudablemente. Y si están en paralelo, bueno, la variable también será una exponencial, porque es un circuito de primer orden. Bien, señores, nosotros podemos entonces apoyarnos en las simulaciones. Vamos a ver si se puede abrir el simulador.
Está cargando. Perfecto. Bien. ¿Están viendo la pantalla, señores? No, profesor. Ahora Sí. Ahora sí, profe. Bien. Bueno, acá tenemos nosotros este circuito, una fuente de voltaje, ¿no?, de 100 volts, ¿no?, la inductancia de 5 Henry, que tiene energía almacenada, ¿no?, de energía almacenada de 20 amperes, y su C, 20 amperes. También tenemos las dos resistencias, y le estoy aplicando vamos a calcular la corriente IDT, que es la que hemos estado analizando. La constante de tiempo para este circuito, cuando yo tengo que evaluar el tiempo de operación, o sea, el tiempo de la corrida, runtime, rate time, 1 segundo. Porque la constante de tiempo es 0,2 segundos. Entonces ustedes siempre, y esto es en cualquier software, les va a pedir el tiempo de evaluación. El tiempo de evaluación, si es muy corto, no van a lograr ver todo el transitorio. Tiene que tratar siempre de considerar el valor de la constante de tiempo y multiplicarla por 5. Así no sea un circuito de primer orden. Por ejemplo, si tenemos una senoide amortiguada que está afectada por una exponencial, alfa t, e a la menos alfa t. Alfa es la inversa de la constante de tiempo de ese exponencial. Entonces, ese transitorio va a durar básicamente lo que defina la inversa de alfa, 5 veces la inversa de alfa. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta ese periodo para poder evaluar el transitorio. Bien, por ejemplo, yo tengo que los pasos máximos, siempre les va a solicitar cuáles son los pasos máximos. Los pasos máximos son los puntos D que van a ir construyendo la curva exponencial o cualquier otra curva. Entonces, 0,1 milisegundo, muy pequeño. Algunos dividen este tiempo entre 100, entre 1000, etcétera, para que tenga mayor precisión la curva y sea bastante llana, no tenga tantas imperfecciones. Considerar las condiciones iniciales, ¿correcto? Bien, entonces, cuando nosotros corremos, ¿están viendo la lámina, señores? De la respuesta. Sí, profesor. Bien. Ahí está. Ya, ok. Aquí observamos lo que ya habíamos nosotros comentado hace un momento, ¿no? Tengo que comienzo en 20 amperes y termino en 4 amperes. Mi constante de tiempo es, hemos dicho, 0,2 segundos. O sea, mi constante de tiempo estaría ubicada por aquí, aproximadamente, ¿no? Yo puedo analizar en cualquier punto cuál es con este cursor, cuál es el valor que va tomando la variable para un tiempo definido. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿en qué tiempo alcanza el 50% de su corriente máxima? ¿En qué tiempo alcanza el 50% de su corriente máxima? ¿Cuál es su corriente máxima? 20 amperes. Entonces, la corriente máxima sería el límite superior. Cuando alcanza 10 amperes, 10 amperes está ubicado por acá, más o menos ahí. 10 amperes, prácticamente tengo yo 196 milisegundos para 10 amperes en esta cuota en la parte inferior.
Puedo seguir bajando y ubicarme aquí. Para 0,4 segundos, 6 volts y así sucesivamente. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido otros valores? Por ejemplo, si regresamos al circuito, ¿están viendo la figura, señores? ¿O cambio? Avísenme. ¿Se ve el circuito? ¿Sí? Ya. Bien, en este circuito yo pude cambiar cualquiera de los valores, L o R. Inclusive pude colocar una resistencia aquí en paralelo. O sea, puedo variar de diferentes formas este circuito y podríamos nosotros hacer el análisis. Pero, ¿qué ocurre? Si yo incorporo una resistencia, por ejemplo, entre estos dos terminales, tendría que variar la constante del tiempo, ¿no? Pues supongamos que le coloco una resistencia de 5 ohms. ¿Varía o no la constante de tiempo? ¿Mm? Si le coloco ahí en paralelo una resistencia de 5 ohms, ¿varía o no la constante de tiempo? ¿Qué dicen? Opiniones, señores, sí varían. ¿En cuánto sube, aumenta o disminuye? A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a conectarle una resistencia acá. De 5 ohms. ¿Cuánto sería la constante de tiempo, señores? ¿Qué valor tendría? ¿Qué valor tendría la constante de tiempo? ¿Qué valor tiene la constante de tiempo, señores? Calculen. ¿Cuánto salen, señores? Ya, o sea, ¿cuánto sería el tiempo de simulación aproximadamente? 6,2 segundos, ¿cierto? ¿O no? ¿Por qué? A ver, ¿cómo han calculado la constante de tiempo ustedes? Tenemos acá 25 por 5. Entre 30. L sobre R. Este es R por 5. 1.2. Muy bien. Ahora sí. Por 5. 6 segundos. 6 segundos aproximadamente. Cambiamos 6 segundos. 6 segundos. Aceptamos. Y corremos. Listo. Y ahí tenemos nosotros la corriente. Cambió, ¿cierto? ¿Están viendo la imagen, señores? Confirmen. Sí. Bien, la curva, ¿están viendo? Entonces ahora tenemos un transitorio diferente porque estamos calculando en la resistencia anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya la curva es la corriente crece desde 3,3 hasta 4 amperes. ¿Por qué crece ahí? Porque hemos bajado la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, como ustedes pueden
apreciar, se puede hacer el análisis de cualquier variable. Yo puedo medir voltajes también. A ver, voltaje, ahí, ¿qué ocurre con el voltaje? Tendría que eliminar la corriente. El voltaje, la corriente la voy a eliminar muy chiquita. Esa sería la curva de voltaje. 60 volts. Bien. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Bien. 60 volts y acá tiene que haber 40 volts, por si acaso. ¿Eh? Hemos medido este voltaje en esta resistencia. Cuando estamos en infinito, ojo, cuando estamos en infinito, este es un cortocircuito. Entonces 100 volts se aplica a estas dos resistencias. Y si son 100 volts a estas dos resistencias, entonces si acá hay 40, 60, ¿cuánto era? 60, ¿no? Acá será 40. La suma de las dos, en infinito. Bien, como pueden apreciar, entonces los simuladores nos ayudan mucho a nosotros para determinar siempre las variables que se están presentando. O sea, nos podemos ubicar en diferentes escenarios para poder analizar un circuito eléctrico. Bien. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Bien. Diga. Profesor, disculpe, Diga. en el momento en el que está t igual a infinito, ¿por qué usted consideró o sea, como que ya no está la línea en donde está El switch abre, pues. El switch abre. O sea, ¿están viendo la lámina? Confírmeme. Sí. ¿Están viendo la lámina de PowerPoint? Ya, vamos a regresar entonces. Ya, este es el circuito que hemos analizado. El circuito abre para cero positivo, entonces las dos resistencias van a estar en cero, para T mayor o igual que cero. Ahí está. Lo que estoy haciendo en esta modificación es colocarle una resistencia aquí, ¿no? En paralelo. Pero ya cuando el circuito está conectado así, ya, por si acaso. Estamos modificando el circuito para analizarlo en otro escenario, ¿no? El interruptor, el interruptor ya abrió y permite que estas resistencias que estaban conectadas a la derecha ahora tengan flujo de corriente. ¿Está claro, señor? Sí. Ya, Profe. perfecto. Muy bien. Diga. Disculpen, entonces, en el circuito del que habló mi compañero, solamente el switch o sea, permanece como quien dice cerrado, de cero negativo al cero positivo nomás. Ya, el switch está cerrado siempre, ¿no? El switch está cerrado. En cero negativo, antes de cero negativo está cerrado. Recién se abre a partir de cero negativo, entre cero negativo y cero positivo se produce el proceso de apertura y está completamente abierto a partir de cero positivo. ¿Correcto? Entonces, entre cero negativo y cero positivo se está abriendo y en ese instante se analiza la excitación de 50 impulsos. En este caso, se puede considerar de que el circuito ya está abierto.
porque es entre 0 negativo y 0 positivo, entre los dos límites. Entonces, por eso que yo he incluido la resistencia de 25. ¿No? También podría haberla obviado, porque no, en lo que me interesa a mí es el voltaje en el inductor. Después de 0 positivo, este interruptor ya no existe. Ya no existe. Se desconectó y es como si yo lo retirara de acá. ¿Está claro, señores? Tener mucho cuidado con eso. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, profe, gracias. Ya, ok. Ya. Veamos el siguiente problema. Pero antes vamos a pasar lista. Un momentito, señores. Acuña. Acuña. Presente, profe. Bien. Caicho. Caicho. Cruz. Presente, profe. Dextre. Espinosa. Presente. Ya. Flores. Flores. Galvez. García. Vale, presente, profesor. Galvez. García. García. Vigo. Digo, Vigo. presente, profesor. Ledesma. Digo, presente. Ledesma. Ledesma no está. Bien. Machaca. Machaca presente. Bien. Presente. Poma. Esteban. Profe, Esteban. ¿no es Rafael Esteban? Ah, disculpa, Presente, Rafael profe. Esteban, sí, tienes razón. Ya. Pues. Su apellido es un nombre, Sí, ¿no? profe. Por eso se confunde. Por razón me confundo. Hasta cuando busco las notas, ¿dónde está Esteban? Y es Rafael. Ya. Raras. Raras. Rimarachín. Ríos. Presente. Rivera. Presente, Rivera, profesor. Riveros. Rivera, ya, ok. Riveros. Riveros. Roberto. Rosales. Zacaca. Salcedo. Solari. Presente, profesor. Bien. Suica. Suica. Tica. Tica. Torero. Suica presente. Suica, Tica, Torero, Vázquez. Vázquez. Yupanqui. Celada. Yupanqui presente, profe. Yupanqui. Presente, profesor. Celada. Bien. ¿Alguno que no ha llamado? Repito. Caicho. Dextre. Flores. García. Ledesma. Raraz. Rimarachín. Presente, profesor. Señorita, ¿no está escuchando la clase?
Ribarachín, Riveros. Sí, No, preguntaba si está escuchando la clase, por favor, tiene que asistir, ¿ah? Riveros, Roberto. Sacaca, Salcedo, Tica, Torero, Vázquez. Ya. Bueno, veo que hay más participantes que los que han dicho presente. ¿Qué ocurre aquí? Bien. Otro ejercicio de aplicación. Miren, tenemos este circuito, ¿no?, constituido por dos fuentes. Una podría ser considerado un escalón, ¿no?, y otra es una exponencial, afectada por el escalón, o sea, que trabaja a partir de cero positivo en adelante. ¿Por qué se precisa UDT? Para que ustedes no entren en confusión y puedan pensar de que ha estado trabajando en cero negativo. Si yo no afecto a este exponencial por el escalón, entonces ustedes pueden asumir de que en cero negativo también ha estado trabajando, y no es así, ¿correcto? Entonces ya estamos considerando una restricción. Bien, ahora me dice el enunciado que hay que determinar la respuesta transitoria de este circuito. Entonces hay libertad para que ustedes elijan. Me sugieren IDT, pero yo podría haber calculado el voltaje BDT también. Ahora, de una simple inspección observamos de que tengo que hacer una evaluación en cero negativo, porque el interruptor ha estado cerrado, ¿no? Entonces, esta fuente de 10 volts ha estado trabajando mucho tiempo, y justo antes de la apertura del interruptor, ha logrado cargar a la inductancia, por lo que podemos apreciar aquí, ¿no? Bien. Vamos a calcular entonces la corriente, ¿no?, en todo instante, a partir de cero positivo en adelante. Mi objetivo principal es IDT, y mi marco teórico en este caso es estudiar los transitorios para circuitos con excitaciones dependientes del tiempo. Porque tengo un exponencial. Entonces yo ya debo tener claro de que mi respuesta completa va a estar constituida por una respuesta natural, que es una exponencial, que obedece a los parámetros de la red. ¿Por qué digo obedece? Porque la constante de tiempo va a ser la relación L sobre R. Mientras que la exponencial va a tener su propia constante de tiempo, que en este caso es un 0,5 segundos. Entonces, la respuesta completa será la exponencial, que es la respuesta natural que obedece a los parámetros de la red, más la respuesta forzada, que es de la misma forma que la excitación. Pues hay que revisar la teoría de los circuitos, ¿no?, con excitación exponencial de preferencia, y revisar la teoría de las simulaciones con software. O sea, ¿cómo construyo yo una fuente exponencial utilizando un software de simulación? ¿No? Porque hay toda una teoría básica para poder representar o modelar una fuente. Bien, el método ya lo conocemos. Evaluar en cero negativo. Es necesario evaluar en cero negativo. Si ustedes ven que un circuito ha estado trabajando antes de cero positivo, es necesario evaluar en cero negativo, por si hubiera una corriente en el inductor o un voltaje en el capacitor. Entonces,
esos voltajes y corriente se convierten en energía almacenada para T mayor que 0, ¿no? Una vez que tengo definido las condiciones en 0 negativo, evalúo en 0 positivo y en infinito, planteo mi ecuación diferencial hasta donde es posible y aplico cualquier herramienta matemática para solucionar mi ecuación diferencial. Y finalmente se hacen las comprobaciones y se grafican. Lógicamente que el análisis o la simulación me permite a mí hacer una mejor interpretación del comportamiento del circuito y elevar conclusiones con aportes. Ya hemos dicho en la clase anterior que para aportar nuevo conocimiento es necesario hacer simulaciones para ubicarse en escenarios diferentes, lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Hemos cambiado una resistencia y hemos visto que hay un cambio sustancial en la variable corriente y en la variable voltaje también. Entonces, eso nos lleva a nosotros a sacar conclusiones válidas que aportan, ¿no? Bien. ¿Preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. ¿Vamos a pasar a la siguiente lámina? Perfecto. Desarrollo de cálculos. Bien, vamos a hacer una descripción de lo que vamos a calcular y cuáles son los criterios que tomemos en cuenta para hacer ese cálculo. Bien, miren, en este circuito, el interruptor abre, pero cuando él está cerrado, este interruptor está cerrado, la única fuente que actúa es la fuente de 10 volts, porque no está afectada por una función singular que defina que actúa a partir de 0 positivo en adelante, ¿correcto? Mientras que la excitación exponencial está trabajando a partir de 0 positivo en adelante. Siempre que hay una función escalón, significa de que me está estableciendo un periodo de operación para la excitación. Repito, si no estuviera esta función exponencial, entonces yo tendría que evaluar en 0 positivo, ¿correcto? Supongamos que no estuviera afectada por la función escalón. Entonces, en 0 positivo yo tendría que evaluar este circuito, en 0 negativo, perdón, cuando está cerrado. Cuando está cerrado el circuito, la corriente que circula por I de T es producida por la fuente de 10 volts y esta corriente de acá, esta fuente, ¿producirá corriente o no? En ese supuesto, a ver, contesten, señores. En infinito, en 0 negativo, ¿entregará corriente esta fuente o no? ¿Qué dicen? Respondan, señores. Estoy esperando la respuesta. ¿Por qué no entrega? Dígame, no, ¿por qué? ¿Por qué no entrega corriente? Muy bien, el infinito es 0, es un cortocircuito. ¿Se dan cuenta? Entonces no tendría sentido que nosotros coloquemos este interruptor acá. Entraríamos en una contradicción. Muy bien, en 0 negativo y en 0 positivo, ¿cómo se comporta esta fuente? Si ya viene trabajando desde mucho tiempo atrás. ¿Qué valor le damos a este exponencial? ¿Comenzaría nuevamente de 0? Bueno, comenzaría de 0 nuevamente, probablemente. Ese es un análisis, pero tendríamos que profundizar el análisis para definir si se puede hacer ello o no.
lógicamente que hay una discontinuidad, pero como esta fuente va creciendo, se suspende en cero negativo y en cero positivo sigue creciendo, pero ya se hace su respuesta nula. O sea, perdón, va disminuyendo y se va haciendo nula. ¿Correcto? Entonces, cuando este interruptor se abrió, esta fuente sigue siendo cero. Estoy hablando mal. Comienza con 10 y conforme va pasando el tiempo va decreciendo hasta hacerse cero. En cero negativo no trabaja. En cero positivo tampoco trabaja. Entonces, con la fuente de escalón, yo estoy restringiendo su participación. Digo, trabaja a partir del instante en que se abre el interruptor. Entonces ya tengo yo opción de evaluar en cero positivo y en infinito, ¿no? Bien, entonces, el cortocircuito elimina la presencia de la resistencia de 4 ohms. Y la corriente estaría definida por 10 entre 5, 2 amperes. 2 amperes es la corriente que almacenó el inductor. Cuando se abre el interruptor, el circuito es un circuito serie con una excitación exponencial, pero la inductancia ya tiene una energía almacenada. Y tengo que analizar ahora la respuesta completa, que va a tener una exponencial como respuesta natural y una exponencial como respuesta forzada. ¿Correcto, señores? Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Confirmen. Bien. Entonces, nuestro circuito, he vuelto a repetir para recordarlo mientras desarrollamos los pasos, en cero negativo solo actúa la fuente de 10 volts. Ahí tenemos, está cerrado el interruptor, el inductor es un cortocircuito y la fuente de tensión exponencial también es un cortocircuito. La corriente atraviesa el inductor y esa corriente, lógicamente, es de 2 amperes. Ahí está, 2 amperes. La resistencia de 4 ohms no trabaja. Cuando nosotros ahora analizamos entre 0 y infinito, o sea, para t mayor que 0 en otras palabras, solo actúa la fuente exponencial, que ya le hemos explicado. Entonces tendríamos este circuito. Pero ya el inductor tiene una energía almacenada de 2 amperes. Entonces, yo calculo ahora la corriente IDT y por definición tendríamos esta expresión para la ecuación diferencial. Derivada de variación de corriente respecto de tiempo más 4 veces la corriente igual a 10 por e a la menos 2t. Esa es nuestra ecuación diferencial de primer orden. Bueno, hay muchos métodos de solución, ustedes pueden aplicar cualquiera, pero me interesa a mí trabajar con la respuesta forzada para este caso. Mi respuesta forzada es b por e a la menos 2t, de esa forma. Bueno, 2 en 1, derivamos y multiplicamos por 4, etcétera, etcétera, y luego definimos que b es 5. Matemáticas. No sé en qué ciclo les enseña, pero ya ustedes deben manejar muy bien estas matemáticas. Podrían haber aplicado Laplace también. Podrían haber aplicado la transformada de Laplace y encontrar la corriente como respuesta, pero ya le daría la corriente como respuesta completa si aplican Laplace. Acá estamos haciéndolo por partes. Entonces mi respuesta forzada, sustitución de variables, creo que se llama este método, ¿no? La respuesta forzada es 5 por e a la menos 2t. Y mi respuesta natural siempre será una exponencial y para ello debo calcular la constante de tiempo. La constante de tiempo es L sobre R, o sea, 1/4, 0,25 segundos. O sea que en 1.2, 1.3 segundos yo ya tendría el estado estacionario para ese transitorio. Mientras que para la exponencial de la excitación nosotros tendríamos que su constante de tiempo 0,5, en 2.5 segundos recién desaparecería la exponencial, ¿no? Bien, vamos entonces a calcular la respuesta natural. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores?
¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Confirmen. Vázquez Llanos. ¿Ha venido Vázquez Llanos? Vázquez Llanos. ¿Por qué no contestó la lista? Presente. Por el chat, señores. ¿Sí? A ver, a ver. Ya. ¿Quién es Quispe de la Cruz? ¿Quién es Quispe de la Cruz? Conteste. Salcedo Peña. Salcedo Peña. Señor, no ha contestado la lista. Por favor, todos los que no han contestado la lista es importante para pasar. Caicho. Caicho. Dextre. Flores. García. Ledesma. 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 Ledesma Casas. Está hablando Ledesma. ¿Saben por qué hago esta observación, señores? Porque yo estoy observando de que hay aquí, como participantes están ciertos alumnos que no han contestado la asistencia. Y cuando les consulto no responden. O sea, miren, los ID que se les da son para los alumnos de la clase, señores. Ustedes están compartiendo con otros alumnos de otras secciones. Eso no debería ser. Porque la clase es para la sección M.
Ahora, si un alumno no pertenece a la sección, puede pedir permiso. El profesor puede escucharle, ya encantado, pero tengan que pedir permiso. Porque ustedes saben cómo es el internet, ¿no? Se vuelve lento con la participación de muchos alumnos. Así que, por favor, señores, estoy observando que hay varios alumnos que figuran aquí en el Zoom y no están, y no han dicho presente, y algunos nombres desconocidos también. Bueno, tiene su profesor, señores, su profesor tiene que explicarles, ¿no? Bueno. Ahora, si yo les consulto, deben contestar. Se quedan callados y eso no es malo, van a ser profesionales, hay que tener personalidad. Sí, profesor, disculpe, yo soy de otra sección, estoy escuchando su clase, perfecto, no hay problema. Bueno, vamos a continuar. Miren, una vez que hemos definido la respuesta forzada, vamos a pasar a calcular la respuesta natural. La respuesta natural será de la siguiente forma. A por e a la menos t sobre tau. Entonces tau es un cuarto de segundo y por ello la respuesta natural sería a por e a la menos 4t. La respuesta completa sería la suma de ambas. Respuesta natural más respuesta forzada, y la corriente en cero, que es 2 amperes, nos sirve para calcular la constante A. Entonces tendríamos que la respuesta I de t sería a por e a la menos 4t más 5e a la menos 2t, evaluada en cero positivo, A es igual a menos 3. O sea que la corriente total, la corriente con respuesta completa, es igual a menos 3 por e a la menos 4. Vamos a, acá hay un problema. Faltaba la E, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces tendríamos que I de t es igual a menos 3 por e a la menos 4t más 5e a la menos 2t. Y la gráfica sería la que se muestra en la lámina. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Vamos a explicar la gráfica. Diga. En esta situación no habría energía almacenada, entonces. ¿Por qué no hay energía almacenada? Bueno, hay 2 amperes. Hay sí. 2 amperes. Si evaluamos en cero positivo, yo tengo que sería 5 menos 3, 2. Y en la gráfica están los 2 amperes. Como se suman las 2 exponenciales, la curva crece y luego disminuye y finalmente se hace 0 en infinito. Tenemos aquí 2 exponenciales. Una exponencial que tiene una constante de tiempo de 1/2, ¿correcto? Y otra que tiene una constante de tiempo de 1/4. Entonces, la exponencial que corresponde a la respuesta natural dura menos que la que corresponde a la respuesta forzada, ¿cierto? Porque tengo 1/2 y acá tengo 1/4. Entonces, en la gráfica, ¿qué apreciamos? Si tau es 1/4, 2 tau es medio. Por eso que tenemos una exponencial con una constante de tiempo tau de 0,25 y otra constante de tiempo que es el de 1/2, 0,5. Este exponencial es de la respuesta forzada y la inferior es de la respuesta natural. Por eso que he graficado 2 constantes de tiempo. La suma de las 2 exponenciales en el origen, cuando t es igual a 0, me da un valor de 2 amperes. Y conforme voy restando la exponencial mayor, llamémosle así, a la respuesta forzada menos la respuesta natural, se va describiendo de esta forma.
llega un momento en que la respuesta natural se ha extinguido, pero se mantiene la respuesta forzada hasta hacerse cero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la condición inicial? La que obtenemos al comienzo del proceso, que sería la diferencia de 5 y 3, o sea, 2 amperes. En infinito es cero. El estado estacionario es cero, porque las dos exponenciales se extinguen. La forma de la expresión matemática se asemeja mucho a la respuesta de un circuito oscilatorio, o sea, cuando trabajamos con un caso subamortiguado de segundo orden, que viene a ser la suma de dos exponenciales. Perdón, estoy hablando mal, el caso es sobreamortiguado, disculpen, sobreamortiguado, que es la suma de dos exponenciales. El subamortiguado es una onda senoidal amortiguada. Entonces, esta respuesta pareciera que es de un circuito de segundo orden, pero no, es de un circuito de primer orden porque las dos exponenciales son de diferente procedencia. Una obedece a la respuesta natural y otra obedece a la presencia de la excitación que es de tipo exponencial. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Ya, profesor. Disculpe, entonces Bien. usted no ha analizado entre t mayor que 0 negativo y menor que 0 positivo porque era 0. Ya, ese es, miren, hay que tener cuidado ahí. Miren, el problema del circuito no tenemos, ¿por qué hemos analizado 0 negativo y 0 positivo? Porque había excitación impulso. Si no hay una excitación impulso, no se hace ese análisis. Porque la función impulsional o la excitación tipo impulso, como quieran llamarle, que es lo mismo, actúa entre 0 negativo y 0 positivo y es capaz de producir energía almacenada en una inductancia o en una capacitancia. Va a producir la energía almacenada si es que esta fuente impulsional de alguna forma produce un voltaje impulsional en los bordes del inductor, porque el inductor se representa como si fuera un circuito abierto. Y este impulso producirá una energía almacenada en el capacitor si es que logra generar una corriente que circule a través del capacitor y esa corriente lógicamente tiene que ser un impulso. Entonces, por esa razón es que nosotros evaluamos entre 0 negativo y 0 positivo. ¿Correcto? Si no hay una excitación e impulso, no tengo por qué hacer esa evaluación. En este caso, yo tengo una función que está trabajando, una fuente independiente de voltaje que trabaja desde mucho tiempo atrás, antes de que accione el interruptor. Y como el circuito está cerrado, mientras trabaja esta fuente, entonces me veo obligado a calcular la corriente que puede haber circulado a través de un inductor. En este caso sí circula, porque el inductor en T igual 0 negativo es un cortocircuito. Entonces, esa corriente, por definición, viene a ser la corriente que se manifiesta en 0 positivo. La corriente 0 negativo es la misma que el 0 positivo, porque el inductor no produce una carga instantánea cuando es excitado con fuentes diferentes a la de impulso. Solamente las excitaciones impulsionales son las que producen una carga instantánea, tanto en el inductor como en el capacitor. ¿Correcto, señor? ¿Está clara la explicación? Por favor, confirmen. Bien. Entonces, si nosotros ahora vamos a ver la simulación. Bien. Vamos a abrir la simulación entonces. Ustedes ya tienen que estar practicando con simuladores, señores, para que estudien, ¿ah?
Bien. Ahí está. Bien. Miren, acá tenemos la inductancia con energía almacenada, tenemos la resistencia de 4 ohms y tenemos la fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje se tiene que construir cuando se va a hacer la simulación. Entonces, para ello, tendríamos nosotros que tomar en cuenta, por ejemplo, vamos a buscar el componente, modelo de sistema, o en este caso fuente de voltaje, ¿no? Voltaje de C, pulso, seno exponencial, y ahí tienen ustedes la función exponencial. Tendrían ustedes que darle sus valores, o sea, el voltaje inicial, el voltaje final máximo, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, la constante de tiempo, etcétera. Todos estos valores están especificados en el modelo de la señal, ¿no? Cuando ustedes tienen que construirla. En diferentes simuladores está el significado de cada una de estas cotas, ¿correcto? Bien. Entonces, en este caso nosotros vamos a considerar que la inductancia tiene una energía almacenada, lógicamente. Vamos a eliminar esta fuente. Y el tiempo de actuación, no está funcionando bien este simulador. Sería, a ver. ¿Están viendo la lámina, señores? ¿Están viendo el simulador? Ya, entonces vamos a correrlo. Listo. Y para esto, ¿están viendo la lámina ahí? Sí, sí se ve. Confirmen. La gráfica, ¿se ve la gráfica? Bien. Entonces acá tienen ustedes la corriente, la línea roja, esta es la corriente I sub L. Y tienen también la tensión en la resistencia, ¿no? Y tienen la tensión en la fuente de alimentación. ¿Se dan cuenta? Yo puedo aislar cada una de ellas, puedo borrar las otras curvas. Y tendría, por ejemplo, la corriente y el voltaje en la resistencia. O sea, la caída de tensión en la resistencia y la corriente que está circulando en todo el circuito. Es una exponencial, es un transitorio prácticamente que
se origina por la presencia de dos exponenciales. La exponencial que corresponde a la respuesta natural y la que corresponde a la excitación, ¿no? Entonces, se pueden cambiar los elementos que constituyen el circuito, igual que en el caso anterior, y se puede presentar la gráfica. Inclusive ustedes a este circuito original le podrían aplicar una excitación independiente más, podrían cambiar los valores de L, de R, podrían cambiar la energía almacenada. Tenemos acá una corriente almacenada de 2 amperes, se pudo cambiar, etcétera. Se pudo cambiar la amplitud de la excitación, es 10 volts, podría ser más, da su constante de tiempo, etcétera. Entonces, inclusive nosotros podríamos optar por utilizar otro tipo de excitación. Podría yo reemplazar esta fuente de tensión por una señal senoidal, ¿no? Puedo aplicar acá una fuente, puedo modelar la fuente, ¿no? Puedo modelar las fuentes, ¿no? Puedo pedir ayuda para que me indique cómo se va a representar, etcétera, ¿no? O sea, ustedes tienen todas las herramientas para poder trabajar con este tipo de circuitos. Ahora, lógicamente hay simuladores que son muy familiares. El más común me parece que es Multisim. La facultad iba a adquirir la licencia y en un momento se les va a proporcionar a los profesores. Y también hay simuladores libres, ¿no? Que pueden ustedes utilizar cualquiera de ellos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Que ya falta, bueno, ya casi estamos faltando 15 minutos, pero... bien, yo creo que ya podemos entonces prepararnos para el siguiente capítulo. Faltaba un problema, pero no sé si alcanzará el tiempo. De todas maneras se los voy a explicar, ustedes lo resuelven, ¿no? Siguiente problema. Bien. Miren, este circuito, se lo voy a explicar para que ustedes lo resuelvan, ¿correcto? Bien. Miren, se tiene un amplificador operacional alimentado por dos fuentes de tensión, que va a ser alimentado, mejor dicho. Este amplificador operacional va a ser alimentado por dos fuentes de tensión y esta fuente de tensión trabajan cuando acciona este interruptor S1. O sea, el interruptor S1 pasa a la posición A y comienza a trabajar la fuente de menos 10 volts, menos con respecto al borde A. Entonces, conecta la resistencia de 100 kilo ohms y entre el terminal inversor y el terminal de salida tendríamos un capacitor con una energía almacenada de 5 volts. Capacitores de 0,1 microfaradio, 10 a la menos 7 farads. Bien, entonces pasa a la posición A y comienza a trabajar el circuito. Le piden el voltaje de salida. Está trabajando el voltaje de salida, pero está trabajando el amplificador. Y este amplificador tiene una limitación. Tiene un voltaje de 6 volts positivo y 6 volts negativo. O sea, su fuente de alimentación. Esto quiere decir de que el voltaje de salida no debe superar a los 6 volts, ni positivos ni negativos. Se va a cortar la señal
llega a 6 volts y se corta, se vuelve un valor constante. Cualquiera sea la excitación, en este caso son escalones prácticamente, ¿no? Entonces, se conecta a la posición A y comienza el proceso transitorio, un voltaje V sub 0. Pero, luego de que han transcurrido 9 milisegundos, el interruptor pasa a la posición B y comienza a trabajar con la excitación de 8 volts. El hecho de haber trabajado 9 segundos va a definir que el capacitor obtenga un nivel de energía almacenada, ¿correcto? Se tienen que evaluar ustedes en 0 negativo para T igual a T menos 9. T sub 1 igual T menos 9. Cuando T1 es 0, T es 9 milisegundos. Entonces, cuando T sub 1 es 0, tienen que calcular ustedes ahora el 0 negativo de ese valor, del 0, ¿no? O sea, 8.9 milisegundos sería el 0 negativo, ¿no? En ese instante ustedes evalúan cuál es el valor de la tensión almacenada. ¿Por qué? Porque para el próximo proceso, después de 9 milisegundos, el capacitor tiene que presentar un voltaje en bornes. Si es que lo tiene, si no, lógicamente, 0. No hay energía almacenada. Pero ustedes están obligados a verificar ello. En este caso, tiene energía almacenada. O sea, en 9 milisegundos tiene una energía almacenada. Probablemente sea con otra polaridad. Podría ser. Tiene otra polaridad. Entonces, calculan el 0 negativo y analizan el comportamiento del circuito. Muy bien. Dice aquí que ¿cuántos milisegundos han pasado desde que estuvo en la posición A para que el op-amp se sature? O sea que cuando yo conecté al punto A y comenzó el proceso, ¿no?, el voltaje V sub 0 comenzó a evolucionar. ¿Alcanzó los 9 volts, los 6 volts? No sabemos. Y de repente, en 9 milisegundos, pasó a la fuente de 8 volts. Y ahora comenzó el voltaje V sub 0 a tener también otra carga, otro comportamiento. Pero, como ya en la posición B, con la excitación de 8 voltios, va a trabajar hasta el infinito, probablemente este inductor llegue a un valor límite de 6 volts. Y por más que la fuente sea de 8 volts, lógicamente este voltaje de salida sería siempre 6 volts, a pesar de que aquí podría darse el caso de que el voltaje siga creciendo hasta cargarse completamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Tengo 9 milisegundos más el resto de milisegundos que me producen a mí la saturación. O sea, ¿en cuánto tiempo? En otras palabras simples, ¿en cuánto tiempo este voltaje es igual a 6 volts? ¿Positivo o negativo? Eso es lo que hay que calcular. Entonces ustedes tienen que plantear su ecuación diferencial, evaluar en 0, negativo. En este caso el 0 negativo sería antes de los 9 milisegundos. Luego, ¿qué pasa para el circuito a partir de 9 milisegundos? Y me dan o nos dan la respuesta del tiempo que ha tomado alcanzar que V sub 0 sea menos 6 o más 6 volts. Ya depende de cómo se vaya desarrollando el transitorio. Bien, ¿alguna pregunta, señores? Eso se lo dejo como ejercicio. Ya hemos hecho bastantes problemas, así que por su cuenta, a ver cómo les va. Practiquen sobre op-amps con excitaciones de este tipo. Está en el Johnson, el libro Johnson, en transitorio de primer orden con op-amps. Ahí tenemos problemas de este tipo. Está en el Johnson, después está en el Nilsson. No hay mucho Johnson, hay más. Les estoy dando las pautas para que ustedes revisen y solucionen. Bien, jovencitos, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta acá?
¿Preguntas? Bien. La próxima clase vamos a estudiar transitorio de segundo orden y por favor, yo espero que los alumnos que asistan a clase sean pues los que están matriculados para que no se cargue mucho esto, pues se vuelve lento. Bien, señores, ¿no hay preguntas? Correcto. Entonces, ya siendo prácticamente la hora, eh, vamos a terminar la clase y nos estamos conectando el próximo día lunes, ¿no? Para estudiar transitorio de segundo orden y lógicamente también vamos a utilizar simuladores. Por favor, practiquen, utilicen el mejor simulador que puedan conseguir y ahí, software libre, ya les he dicho, y practiquen, ¿no? Para que puedan tener mayor preparación. La única forma de verificar muchas veces si nuestros resultados son correctos es utilizando simuladores, cuando el circuito está bien construido y modelado, ¿no? Bien, muy jóvenes, entonces damos por concluida la clase y nos estamos comunicando el día lunes. Cuídense mucho. Buenos días. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, señores. Profe. Hasta luego.